amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquí estamos de nuevamente. Hoy no andamos pescando y quiero enseñar cómo reparar este cinturón, deslaquearlo. Está laqueado por accidente. Quiero enseñar cómo reparar este cinturón de un Nissan Altima 2013 al 2019. Es lo mismo. Estamos. Okay. Bueno, en esta ocasión vamos a estar usando un taladro como este, de los baratos, porque no alcanzamos a más. Bueno, primero paso, hay que sacarle la tapa de acá, ponerle una acá, así como ven. Hay que sacarle esto. Ok, y luego, así como lo ven, tiene estas cosas. Miren. Miren. Le quitamos cuidadosamente esto. Miren. Bueno, ya que le hemos quitado estas partes, ahora venimos, lo tapamos de vuelta, le ponemos sus tornillos, como ven, acá están. Le ponemos la tapa. Como ven, ya está de acá sellado. Como ven, ya está sellado de acá, pero miren, sigue laqueado. Ahora venimos, lo destrabamos, lo vamos a destapar de este lado. Como ven, vamos a destapar de ese lado. Miren, acá tiene los tornillos. Lo vamos a destapar de este lado ahorita. Ok, ahora le quitamos esta tapa. Miren. Le vamos a sacar esto. Como ven, aquí ya está corriendo. Ya está corriendo, pero no es ese el propósito. El propósito es dejarlo que quede bien, que la quede. Como ven esta, miren cómo baila. Miren, esta va a ser la que no deja deslaquearlo. Cuando tú lo jalas, cuando jala la faja, se viene acá y se traba.
Miren, como ven, ve. Lo que vamos a hacer, le vamos a hacer un invento para que quede. Bueno. Ok. Como les estaba diciendo de esta, que está así, lo que vamos a hacer, le vamos a adaptar un pedacito de este alambre delgado. Como ven, miren. Se lo vamos a poner acá encima de esta. Lo vamos a poner acá encima así. De este así. Para que no lo deje levantarse. Fíjense bien. Cortamos un pedacito pequeño. Cortamos un pedacito pequeño. Como vean, esa distancia. Miren. Un pedacito pequeño. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a echar un poquito de pegamento de este. Vamos a echárselo cuidadosamente, que no se vaya a regar, porque si no se va a pegar el hierro y ya no va a trabajar. Vamos a echarle de esto para que se seque. Ok. Acá está ya. Ya está pegado. Miren. Como ven. Miren. Ya está trabajando perfectamente. Hay que asegurarse que quede. Si este alambrito está muy grueso, va a topar y no va a dejar que gire. Cuando tú lo jalas así, no va a trabajar. Entonces hay que ponerle la perfección del alambre, que quede cabalito a la orilla. Que quede cabalito a la orilla hasta acá. Sí, porque este alambre está muy delgadito, es el que no lo deja que se levante, miren. Ok, ahora lo vamos a meter, lo vamos a acomodar de vuelta como lo quitamos. Ok, y le ponemos su tapita. Le ponemos sus tapitas, miren, así como ven acá. Ahí está. Le vamos a poner su cosita, esta primera. Esta la lleva acá arriba. Ahora lo tapamos como cuando lo quitamos. Miren, cuidadosamente, para que no se mueva nada, para que quede recto. Oh, ya sé. Hay que tener mucho cuidado con la tapita esa que le pone. Ok. Ahora ya está, ahí está acomodado, como ven. Miren, lo que vamos a hacer, le vamos a poner sus tornillos de vuelta para atrás. Acá ya le quedó su taponcito original. Miren. Como ven, ahí está corriendo bien ya. Miren. Miren bien cabal miren. Ahí cuando frena. Miren. Cuando frena bien cabal se traba. Ve. Ve. Ahí está trabajando, ahí está trabajando al 100 ya. Miren. Miren. Ahí está trabajando al 100. Está listo para... Bueno,
como ven ya este ya quedó al 100. Miren, miren, ya sale todo. Cuando lo guiñas, como digamos, tú te lo pones, cuando le guiñas, frena, cuando frena en un frenón, en otro accidente, ve, ya quedó. Ya quedó. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. No se les olvide suscribirse al canal. Que pasen un feliz día de Acción de Gracia. Esto fue todo por hoy. Cuídense. Los miramos en el próximo video. Bye.